La idea de la clase de hoy va a ser encontrar las demandas marshallianas de tres funciones de utilidad que se comportan un poco distinto. Básicamente son tres funciones que no podemos usar el lagrangiano, pero sí las podemos resolver utilizando lógica. Podemos encontrar de alguna forma, que es lo que vamos a ver, cuál va a ser, dado el nivel de precios y renta, la canasta máxima. Además, estas tres funciones se utilizan mucho. Algunas porque son muy fáciles de trabajar y otras porque explican situaciones reales mejor que otras funciones. La primera de estas funciones de utilidad se llaman sustitutos perfectos. Y los sustitutos perfectos son funciones lineales. Eso significa que vas a tener un número multiplicado por x1 más otro número multiplicado por x2. En esta clase vamos a resolver el modelo base, que es con coeficientes 1 y 1, pero en la clase práctica van a ver qué ocurre cuando los coeficientes son distintos. De todas formas, si entienden en este razonamiento, cambiando los números van a tener que volver a aplicar el mismo razonamiento, pero van a llegar a conclusiones bastante similares. Lo primero que vamos a hacer es calcular las curvas de indiferencia. Entonces, para hacer eso, vamos a fijar la función de utilidad, que es x1 más x2, fijar un nivel de utilidad u. Este u puede ser cualquier número. Bueno, ahora vamos a despejar x2 y nos queda u menos x1. Por lo tanto, la función de la curva de indiferencia va a ser una función lineal. Esta función lineal, a medida que u es más alto, la función de utilidad es más alta y por lo tanto crece arriba y a la derecha. En este caso grafiqué tres curvas en diferencia. U barra es la del medio, entonces cualquier canasta por arriba, tipo U barra prima, es preferido U barra. Y U barra 2' está por abajo de U barra, entonces cualquier canasta que está sobre U barra 2' es peor que U barra. Bien, entonces el primer punto para entender por qué es rara esta función es el siguiente. La derivada marginal, la utilidad marginal del bien 1 es 1 sin importar la cantidad de bienes que se tiene. La utilidad marginal del bien 2 es 1 siempre sin importar la cantidad de bien 2 que tiene. Y la derivada cruzada, o sea, derivada de x1 por la derivada de x2 es 0. Básicamente, consumir de un bien te da una utilidad que es fija, consumir de otro bien te da otra utilidad que es fija, que en este caso son ambos 1, y hacer un mix y un match no te cambia la utilidad que te da el consumo de estos bienes. Bien, ¿por qué es importante esto? Bueno, son sustitutos perfectos. Significa que una cierta cantidad del bien 1 la puedes sustituir por otra cierta cantidad del bien 2. En este caso, como usamos los coeficientes 1 a 1, bueno, una unidad del bien 1 es equivalente a una unidad del bien 2. El ejemplo que a mí me gusta dar es dos productos que son iguales. Porque acá estamos hablando de sustitutos perfectos, que es un concepto que en la realidad no existe. Pero si tengo que comprar una lata de Pepsi en un kiosco versus otra lata de Pepsi en otro kiosco, si los Pepsi tienen la misma cantidad de mililitros, entonces el producto es el mismo y son sustitutos perfectos. Por ejemplo, si tuvieras que evaluar una lata de Pepsi versus una botella de Pepsi, bueno, en ese caso la sustitución existe, pero no es 1 a 1. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la idea general para resolver esto? Vamos a gastar todo el ingreso en el bien que sea más barato.
Pero yendo un poco más general, como los bienes son sustitutos perfectos, podemos calcular el coeficiente. Ese coeficiente te va a permitir calcular la utilidad marginal por precio. O sea, U'X1 dividido P1 es cuánto vale por cada peso que vos gastás cada utilidad marginal. Entonces, en términos más generales, vas a gastar todo tu ingreso en el que puedes conseguir más valor por peso, o sea, más valor en términos de utilidad. Bueno, ¿cómo sería la idea? Bueno, imagínate que tenemos una lata de 300 mililitros y una botella de 500 mililitros. Entonces, hay que ver los precios. Si, por ejemplo, la lata de 300 cuesta la mitad que la botella de 500, bueno, cuando haces la división en los precios, te va a decir que vas a poder comprar 2 latas que tengan un equivalente de 600 mililitros versus una botella de 500. ¿Por qué? Porque cuando haces la división entre utilidad marginal dividido precio, va a ser más alto para las latas. Entonces, vamos a ver cómo sería un caso hipotético que es el siguiente. Imaginemos que estamos con la función de utilidad x1 más x2 y que el bien 1 cuesta 1 y que el bien 2 cuesta 2. Bueno, entonces, nuevamente es el mismo ejemplo de antes, queda bastante obvio que irías a gastar todo tu ingreso en el bien más barato, que es el bien 1. ¿Cómo podemos ver eso analíticamente? Entonces, recordemos la condición de tangencia. Si bien acá no va a haber una tangencia, ahora en la próxima página les voy a mostrar. La condición de tangencia era la tasa marginal de sustitución igual al cociente de precios. O sea, U'X1 dividido U'X2 igualado a P1 sobre P2. Si P1 es 1 y P2 es 2, P1 sobre P2 es un medio. Del lado izquierdo las utilidades marginales son iguales a 1. Entonces te daría que 1 dividido 1, es más alto que un medio. Bueno, ahora tenemos que equilibrar esa ecuación. Tenemos que hacer que el lado izquierdo disminuya. El lado derecho son valores, son precios que vienen dados que no podemos modificar porque somos tomadores de precios. Pero el lado izquierdo sí. Entonces, ¿cómo sería la forma lógica de bajarlo? Sería decir, bueno, hay que reducir la utilidad marginal del bien 1 y subir la utilidad marginal del bien 2. En términos generales, eso sería más del bien 1 y menos del bien 2. Bueno, hacemos la misma cuenta en una situación donde versus la anterior tenemos más del bien 1 y menos del bien 2. Y cuando volvemos a evaluar cómo es la tasa marginal de sustitución, que siempre una, va a ser más alto que el cociente de precios, que va a ser siempre un medio. Entonces ahí tendrías que repetir el proceso de consumir, bajar la utilidad marginal del bien 1, subir la utilidad marginal del bien 2, que es lo mismo que subir el consumo del bien 1 y bajar el consumo del bien 2. Entonces, en el límite vas a consumir todo en el bien 1 y nada del bien 2. Entonces, acá no hay una tangencia. Digamos, sí se tocan en un punto porque es una solución de esquina. Pero no hay una tangencia como las que vimos anteriormente. Bueno, dicho esto, tenemos acá un gráfico de ver cuál es el punto de máxima utilidad. Entonces, la línea azul es la restricción presupuestaria, que tiene pendiente un medio. Bueno, ¿cómo es la curva de indiferencia? Que sería todo en el bien 1, perdón, todo en el bien 2 y nada en el bien 1. Es la línea negra que está abajo de todo. Y esa línea negra
se puede ver bastante claro que a medida que vas teniendo menos del bien 2 y más del bien 1, tu utilidad es más alto. Porque la curva de indiferencia se va desplazando arriba y a la derecha, o sea, en diagonal. Entonces, vos te vas corriendo a lo largo de la restricción presupuestaria y de las canastas que podés conseguir, la que es parte de la curva de indiferencia más alta es la de la esquina, la que estás consumiendo todo en el bien 1 y nada en el bien 2. Entonces, no se puede hacer el lagrangiano para resolver este problema y vamos a tener que evaluar las soluciones de esquinas. Entonces tenemos que pensar bajo qué condiciones objetivas del mercado vamos a gastar todo en el bien 1. Entonces, si gastamos todo en el bien 1, x2 es igual a 0. Y recordando que la restricción presupuestaria es P1 por x1 más P2 por x2 igual a m, reemplazando x2 igual a 0, nos queda P1 por x1 igual a m. Por lo tanto, la demanda marshalliana es m dividido P1. O sea, gasto toda mi riqueza, es la riqueza real medida en el bien 1, que es cuánto vale mi plata si compro todo el bien 1. Bueno, ¿qué va a pasar si gasto todo en el bien 2? Bueno, lo mismo pero análogo, digamos. x1 va a ser igual a 0 y la restricción presupuestaria quedaría P2 por x2 igual a 2m. Por lo tanto, x2 va a ser m dividido P2. Entonces, ¿para qué condiciones de mercado voy a consumir todo en 1? Bueno, cuando la utilidad de la canasta m sobre P1, que es gastar todo en 1, con 0 del bien 2, sea mayor o igual a la utilidad de gastar 0 en el bien 1 y m sobre P2 en el bien 2. Por lo tanto, vamos a la función de utilidad, donde dice x1 reemplazamos del lado izquierdo por m sobre P1, donde dice x2 reemplazamos por 0, mayor o igual a donde dice x1 reemplazamos por 0, donde dice x2 reemplazamos por m sobre P2. Y nos queda que m sobre P1 mayor o igual a m sobre P2. O sea, que la cantidad de bienes donde tengo gastando todo el bien 1 sea mayor al de 2. Y ahora divido ambos lados por m, multiplico por P2, multiplico por P1 y dice P2 mayor o igual a P1. O sea, cuando el bien 1 es más barato. De forma análoga, nos fijamos para qué condiciones es más alto la utilidad de consumir todo en el bien 2 versus la utilidad de consumir todo en el bien 1. Nos da la ecuación contraria, que es que m sobre P2 es mayor o igual a m sobre P1. Y dividimos por m, multiplicamos por P2, P1. Y queda que P1 es mayor o igual a P2. O sea, cuando el bien 2 es más barato o igual. Entonces acá hay un caso que aparece en ambas, que es cuando los precios son iguales. Y cuando los precios son iguales, lo que está ocurriendo es, pensando en este ejemplo puntualmente, que consumir un bien te da una utilidad, consumir del otro te da una utilidad, comprar de un bien te cuesta 1, comprar del otro bien te cuesta 1. Entonces, es indistinto dónde compres y cuánto compres. Podés comprar todo del bien 1 y nada del 2, todo del bien 2 y nada del 1, o cualquier intermedio. Entonces, ¿cómo se escribe esto formalmente? Bueno, vamos a decir que de los m pesos que tenemos, vamos a gastar un porcentaje alfa de ese m en el bien 1 y vamos a gastar un porcentaje 1 menos alfa de ese bien m en el bien 2. Alfa va a ser qué porción del gasto va a ir al bien 1 y como tiene que sumar 100%, 1 menos alfa es lo que corresponde al bien 2. Ahora, alfa por m es el gasto en el bien 1. Entonces, para que el gasto del bien 1 sea alfa por m, entonces el consumo del bien 1 tiene que ser
alfa por m dividido P1. O sea, ¿cuántos bienes puedo comprar dedicándole ese porcentaje del ingreso al bien 1? De la misma forma, el consumo del bien 2 va a ser 1 menos alfa por m dividido P1 o dividido P2. En ambos casos, como son iguales, es lo mismo. Y ahí podemos verificar con la ley de Walras si obtenés que P1 por alfa por m dividido P1 más P2 por 1 menos alfa por m dividido P2. Los precios se tachan, te queda alfa por m más 1 menos alfa por m. Y como alfa está entre 0 y 1, incluyendo 0 y 1, te da que el lado izquierdo es igual al lado derecho, que en ambos casos es m. Bueno, entonces, ¿cómo quedan las demandas para esta función de utilidad? Bueno, para el bien 1, si el precio del bien 1 es más alto que el del 2, va a ser 0. Para el bien 2, si el precio del 1 es más alto que el del 2, vas a gastar todo en el bien 2, por lo tanto m sobre P2. ¿Qué pasa en el caso cuando el bien 1 es el más barato, que es el tercero? Bueno, en ese caso, del bien 1 voy a gastar todo, o sea, m sobre P1. Y en el bien 2, como el bien 1 es el más barato, voy a gastar 0 en el bien 2. ¿Qué pasa cuando los precios son iguales? Bueno, va a ser el porcentaje m dividido P1 para el bien 1 y 1 menos el porcentaje alfa m dividido P2. Bueno, ¿cómo sería esto en términos más generales? Sería lo mismo. Entonces, miremos ahora el bien 1. El bien 1 va a consumir 0 ¿cuándo? Cuando la utilidad marginal por el precio, por peso pagado, es más bajo que la utilidad marginal del otro bien sobre el precio pagado. Y si multiplicamos P1 por ambos lados y dividimos por la utilidad marginal del bien 2, nos va a quedar que utilidad marginal del bien 1 dividido utilidad marginal del bien 2 es menor al cociente de precios. Mientras del otro lado voy a gastar todo mi ingreso. ¿Cómo sería el caso que gastas todo en el bien 1? Bueno, que la utilidad marginal por unidad de peso es más alta que la utilidad marginal del bien 2 sobre su precio. O que la tasa marginal de sustitución sea más alto que el cociente de precios. Que ese es el ejemplo con el cual arrancamos el problema. Fíjense, con respecto al anterior, que acá la utilidad marginal es 1. Entonces, por eso, el punto de quiebre es si es más alto o más bajo que 1. Si los precios son iguales, P1 sobre P2 es 1. Si el precio del bien 1 es más bajo que el precio del bien 2, bueno, entonces 1 es más chico que P1 sobre P2. Finalmente, algo que me quedó descolgado, pero que sirve incluso presentarlo ahora, es que la restricción presupuestaria cuando los precios son iguales a 1, de vuelta estamos en el caso que x1 más x2, coincide con la curva de indiferencia. Por lo tanto, como las dos curvas están una arriba del otro, podemos ver que cualquier punto que consume todo tu ingreso coincide con la utilidad más alta. Y ese es el caso donde no importa si gastas todo tu ingreso en uno, todo tu ingreso en otro, una combinación lineal de ambas, obtenés el punto máximo. Con esto terminamos el análisis de la función de utilidad de sustitutos perfectos. Y esta es muy interesante porque acá lo que uno va a poder ver es cómo cambia radicalmente las decisiones de un agente cuando el precio aumente muy poquito. Porque imagínense que el precio del 1 es igual al 2 y de repente aumenta 0,01% el precio
y eso va a hacer que uno de los bienes cambie muy drásticamente hasta cero. Entonces, eso es lo interesante que vamos a ver en las próximas clases relacionado con los sustitutos perfectos. A continuación vamos a ver otro tipo de problema que se llaman los complementos perfectos. Y lo bueno de esto es que a nivel práctico son muy fáciles de resolver los ejercicios y que aparte tienen mucha intuición. La idea es que tu utilidad va a ser el mínimo entre el bien 1 y el bien 2. En términos más generales puede ser otros coeficientes y esos coeficientes van a ser muy importantes porque te dicen cuál es la tasa de complementariedad. Por ejemplo, zapatos son complementos perfectos porque solamente te sirven si uno tiene la misma cantidad de zapatos izquierdos que derecho para armar un par. Si yo tengo 3 zapatos izquierdos y un zapato derecho, medio que es lo mismo que tener un par completo y 2 zapatos que me sobran. Otro ejemplo que se suele ver bastante tiene que ver en las personas que piden café y con el café le ponen sí o sí 2 sobres de azúcar. Entonces, en este caso, si yo tuviera 100 sobres de azúcar pero un café, en realidad lo único que me importa es que para el café que tengo le puedo meter los 2 y ahí tendrías una tasa de complementariedad de 1 a 2. Bien, lo primero que vamos a observar es cómo son las curvas de indiferencia. Entonces tenemos que encontrar cómo serían todas las canastas que dan el mismo nivel de utilidad. Y para empezar con un ejemplo, miremos utilidad nivel 5. Entonces vos vas a pedir que el mínimo entre x1 y x2 sea 5. Entonces un caso de esos podría ser la canasta 5, 5, ya que el mínimo de 5, 5 es 5. ¿Qué otras canastas cumplen esto? Bueno, todas las canastas que tenga, por ejemplo, en el bien 1, 5, y en el bien 2, 5 o más. Entonces, desde el punto 5, 5, toda la dirección vertical corresponde a canastas cuya utilidad es 5. También podemos pensar canastas donde el bien 2 es 5 y vos tenés entre mínimo 5 del bien 1 o más. Entonces la canasta 1000,5 tiene como valor mínimo 5. Bueno, el problema de esta función de utilidad es que no es diferenciable porque tenés un pico. Entonces por esa razón no vamos a poder aplicar el Lagrangiano. Podemos ver que la función de la curva de indiferencia tiene forma de L y en los libros de texto lo van a encontrar como la Leontief. De la misma forma que vimos la utilidad nivel 5, podríamos hacer la utilidad nivel 3, que tiene un vértice en 3, 3, después son todas las canastas hacia arriba y todas las canastas hacia la derecha. Bueno, notar que todas las canastas, todas las curvas de indiferencia que estamos viendo, van a tener un rayo que pasa desde 0 y los corta en el vértice. Bueno, la pendiente de ese rayo va a ser la tasa de complementariedad, que tiene que ver con los coeficientes de cuánto vas a demandar de uno con respecto a otro para completar un par. Para este ejercicio, como usamos los coeficientes 1 a 1, el rayo va a ser el eje de 45 grados y va a ser una línea recta donde el bien 1 es igual al bien 2. Bien, si bien no se puede aplicar el Lagrangiano, sí se puede encontrar la canasta máxima. Entonces, vamos a pensar un caso donde en el equilibrio estás gastando más de un bien que de otro. Por ejemplo, imagínense que en el equilibrio, con números como precios y renta, te da que tu punto máximo es el punto 5,3. ¿Cuál es el problema con el 5,3? Bueno, que con el 5,3 tu utilidad es 3 y que para estar en 5,3 puedes estar en 3,3 y te sobraría dinero.
Y ese dinero lo podría gastar más en los dos bienes y eso aumentaría tu utilidad a más que 3. Por lo tanto, la canasta 5.3 no es la máxima utilidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Para que haya la máxima utilidad, los argumentos del mínimo tienen que ser iguales. O sea, x1 igual a x2 para esta función en particular. Y ese es justamente el rayo que les comenté hace unos minutos. Entonces, el máximo utilidad va a ser el punto de corte entre el rayo, que en este caso es x1 igual a x2, y la restricción presupuestaria. Bueno, resolvemos las demandas para esta función en particular. Entonces, x1 igual a x2 y aparte se tiene que cumplir la restricción presupuestaria P1x1 más P2x2 igual a m. Donde dice x2 vamos a reemplazar por x1. Saco factor común, me queda que x1 por P1 más P2 es igual a m. Y despejando x1 me da que x1 demanda marshalliana es igual a m dividido P1 más P2. Como x1 es igual a x2, la demanda marshalliana del bien 2 también es m sobre P1 más P2. Como bonus track les voy a mostrar dos otras funciones de utilidad más. La primera es la función de utilidad u de x1, x2 igual a x1, sujeto a la restricción presupuestaria. Y observamos que esta función de utilidad no tiene el bien 2. O sea, la utilidad marginal del bien 2 es 0. Y lo que está pasando acá es que el bien 2 es neutro. Por lo tanto, el único que me genera utilidad es el bien 1. ¿Cómo son las curvas de indiferencia? Bueno, como solo nos importa el consumo del bien 1, las curvas de indiferencia van a ser de línea vertical y va a tener utilidad igual a la cantidad del bien 1 que tenés. Entonces, la utilidad igual a 1 sería si tenés 1 del bien 1 y no importa cuánto uno tenga del bien 2. Y acá el caso es que la utilidad va a crecer yendo hacia la derecha, no hacia arriba. Hacia arriba estás indiferente. Bueno, no podemos resolver el lagrangiano porque no es dos veces diferenciable. Entonces, si el bien 2 no te genera utilidad, en equilibrio no vas a consumir de ese bien. Y si no vas a consumir de ese bien, vas a consumir todo en el bien 1. Por lo tanto, la demanda marshalliana del bien 1 es m dividido P1, mientras que la demanda marshalliana del bien 2 es 0. Finalmente, otra función de utilidad que es muy interesante, que es la de máximo. Máximo x1, x2. Bueno, vamos a ver cómo es la curva de indiferencia. La curva de indiferencia va a ser la misma que el mínimo, pero girado 180 grados. Entonces, imaginamos cuáles son las canastas que dan 5 de utilidad. Bueno, serían las canastas donde el máximo entre x1 y x2 es 5. Por ejemplo, puede ser 5, 5 o 5 de un bien y cualquier valor del otro. Por ejemplo, yendo sobre el bien 1, puedes tener cualquier valor de 0 a 5 en el bien 1 y 5 del bien 2. O 5 del bien 1 y cualquier valor de 0 al 5 inclusive en el bien 2. Entonces, esto es una L invertida. Tampoco es diferenciable, por lo tanto, no vas a poder aplicar el lagrangiano, pero lo que podemos hacer es resolver utilizando lógica. Y acá el punto principal para darse cuenta es que en este caso no conviene tener un mix entre ambos, porque solo te importa el valor más alto. Nunca podríamos estar en una canasta de equilibrio donde 3, 5 sea la canasta óptima.
porque 3, 5 tiene utilidad de 5 y la canasta 5, 0 o 0, 5 seguro va a ser más barata que la canasta 3, 5. Por lo tanto, vamos a evaluar nuevamente la solución de esquinas como hicimos con los sustitutos perfectos. Si voy todo al bien 1, estoy consumiendo m sobre p1 del bien 1 y 0 del bien 2. Si estoy consumiendo todo del bien 2, estoy consumiendo 0 del bien 1 y m sobre p2 del bien 2. Y ahora vamos a evaluar para qué nivel de precios se elige una u otra. Entonces vamos a ir todo al bien 1 si la utilidad de m sobre p1 0 es más alto que la utilidad de 0 m sobre p2. Cuando evaluamos el máximo de cada lado, del lado izquierdo te queda m sobre p1, del lado derecho m sobre p2. Entonces te queda que esto va a ocurrir cuando el precio del 2 es mayor o igual al precio de 1. O sea, cuando es más barato el bien 1, entonces va todo ese bien. Recordemos que acá estamos en un máximo con coeficientes 1 a 1. Si no fueran así los coeficientes, cambiaría el valor. Bueno, cuando vamos todo al bien 2, evaluamos todo al bien 2 versus todo al bien 1. Del lado izquierdo tenemos m dividido p2, del lado izquierdo m dividido p1. Y esto se va a dar cuando el precio del bien 1 es mayor o igual al precio del bien 2. Y la pregunta es, ¿qué pasa si los precios son iguales? Si ustedes en su cabeza contestaron, bueno, armamos una canasta cuya combinación lineal y gastás un porcentaje en un bien, y la respuesta es falsa, porque acá lo que está pasando es que solo te importa el máximo. O sea, si tenés que los precios son iguales, la respuesta es o bien una esquina o bien la otra, pero nada en el medio. Entonces, ahí tenemos formalmente escrito las demandas. Las demandas son m dividido por p1 si el precio del 1 es más barato que el 2, 0 si del bien 1 si el precio de 1 es más caro que 2, y del otro bien sería 0 si el precio del bien 1 es menor o igual al precio de 2, y todo si el precio del 1 es más caro que el 2. Bueno, acá no fue lo más formal que lo puedo haber escrito, porque en el caso de igualdad no lo marqué, pero bueno. Con esto terminamos nuestra clase de hoy, donde vimos 4 funciones que no se pueden hacer lagrangiano, aunque aún así se puede resolver. Y esto va a tener mucha utilidad a nivel práctico. De hecho, en la clase práctica vamos a usar algunas extensiones de estas funciones de utilidad. Muchas gracias.